Buenas tardes a todas, a todos los que estamos en este momento en el panel, en este webinar. Ah, en principio, agradecerles que se hayan convocado con esta propuesta y también agradecer a los técnicos que nos están haciendo el aguante, el soporte técnico para la universidad. Eh, Así que nada, mi nombre es Adrián Masuglia, como verán, soy el director de la diplomatura de NESI con enfoque de género y derechos de la Universidad Abierta Interamericana y me acompaña Claudia Zarrica, que es la asesora pedagógica de la diplomatura. Pero antes de hablar de nosotros, nos gustaría que, saber de ustedes, fundamentalmente más allá de que quiénes son y qué hacen, eh, qué los convocó a la cursada de esta diplomatura y cómo se enteraron, ¿no? ¿Por qué medios se enteraron y demás? Así que bueno, nada, los escuchamos y Claudia, si querés decir unas palabras del inicio y les pido que se enciendan la pantalla porque no los estaría viendo o sería un problema mío. ¿Cómo es el tema? Porque no los estoy viendo en pantalla. Hola, ¿qué tal? Un placer estar acá con Adrián y inaugurar la cuarta corte, ¿no, Adri, de esta diplomatura, La cuarta con, corte, sí. para seguir trabajando sobre la ESI, no solo con los docentes, ¿no? Sino con todas las personas que trabajan también en instituciones de salud y en todo lo que tenga que ver con vincularse con otros y otras. Y sí, sabes que no los veo, me encantaría verlos, yo no sé Abel, si... ¿estás? A ver, vamos a pedir Sí, señales. Abel, Jorge ¿estás? ya habilitó. Jorge es el soporte técnico Claro, por eso, no sé si y habilitó. Emilio Este también. tipo de eventos generalmente no se usa con las otras cámaras. Ah, no pueden ingresar con cámara los asistentes. No, tendría que cambiarlos de categoría, eso no se Ah, podría hacer porque el año actualmente. pasado fue con cámaras, claro. Claro, porque nos gustaría por ahí poder interactuar un poco. ¿Habrá posibilidad? Bueno, veamos. Ahí Hola, le, Mati, ¿cómo estás? A ver si ahora nos podemos ver, porque está bueno. ahí tendrían que aceptar para salir en la Acepten cualquier pantalla. cosa la posibilidad. Hola, Bel. F. Cantarelli, que no sé quién es, Fedra y Matías. Ahí está Fedra, perfecto. Hola, Fedra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, no estaba la posibilidad perdón, de, de habilitar la cámara. Claro, porque si no es como muy impersonal, y más en esta Claro. cuestión que tiene que ver con la ESI, con la comunicación y con el encuentro, digo, no poder interactuar me parecía medio complicado, ¿no? Pero bueno, nada, están los chicos ahí que nos bancan y seguro ahora lo están haciendo tal como lo necesitamos. Bueno, ya que está Fedra y Karina, nada, la idea, como les decía, es que un poco más allá de presentarnos, de qué hacemos, quiénes somos, o bueno, desde el lugar que ustedes quieran. Bueno, Matías está llegando a casa. Esto pasa porque me pasa a mí como profe en la Facu, porque en las clases digo, y yo a veces digo, prefiero que lleguen a la casa tranquilo y no que se conecten desde el auto y demás y después tener que tener un problema, ¿no? Porque bueno, mientras la idea es un poco pensar juntos, juntas, eh, el lugar de la ESI hoy, actualmente, particularmente en nuestro país y en el marco de políticas internacionales, porque ya excede también las políticas de nuestro país, que tienen que ver con justamente la exclusión de las políticas públicas en educación o el achique de las políticas públicas para la educación bajo gobiernos neoliberales o, si se quiere, capitalistas, ¿no? Ujú. Entonces, digo, y plantear un poco en el marco de esta diplomatura qué es lo que se requiere hoy, cuáles son las competencias que se requieren hoy en nuestra sociedad, fundamentalmente de aquellos, como bien decía Claudia, que se desempeñan
en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, y en el ámbito de la terapéutica en general, ¿no? Y del acompañamiento en general. Digo, por eso hoy la ESI creo que nos implica a todos y nos implica y nos convoca más que nunca, más que hace 16 años cuando se habilitó ese derecho a través de la ley de educación sexual integral. Digo, hoy ese derecho, después vamos a ver por qué, lo tenemos que seguir sosteniendo, ¿no? Así que bueno, Fedra, contanos un poquito quién sos, de dónde venís, cómo te enteraste de la Diplo y por qué elegiste la UAI. Digo, voy a hacer una aclaración respecto de la UAI. Como, bueno, no soy tan objetivo porque yo hace 25 años, cumplí este año, que soy profesor en la universidad, en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicopedagogía, y entonces sé de la apertura que tiene esta casa de estudios para, no solamente con los docentes, sino para con los estudiantes, ¿no? Y con la libertad de cátedra y las posibilidades de expresarnos en función de lo que sentimos sin ningún tipo de censura. Y esto es lo que me convoca y nos convoca con Claudia a poder seguir apostando a la formación de docentes, digo, desde la extensión universitaria, en el marco de esta temática tan interesante y tan compleja como es la educación sexual integral. Sí, Fedra. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, Gracias, Adrián. Bueno, mi curiosidad del día de hoy fue, yo estoy haciendo una pasantía, soy estudiante del último año de psicología, de la bien, licenciatura en UBAI, en y Guay. en UBAI, sí. Y estoy haciendo una pasantía en una escuela hace muy poquito, hace un mes y medio. Y bueno, esta semana es una semana de jornada de ESI. Entonces, la verdad es que desconocía cómo se aborda desde la institución. Entonces, me enteré por las redes que ustedes iban a estar dictando este encuentro. Y bueno, es una instancia más de aprendizaje para poder Anota, Claudia. Perdón, digo esto porque después tenemos tela para cortar con esto, ¿no? Porque es justamente la preocupación de 3/4 del sistema educativo. Dale. Sí, perdón, Federa. No, no. Y bueno, simplemente es esto. A ver, esta semana fui pasando por las aulas y ver cómo iban trabajando. Estuve en un tercer grado que estaban trabajando las emociones. Me compartieron recién los libros del Creciendo, que es eh, el texto que utilizan para abordar ESI. Así que más que nada me convoca este nuevo ingreso a la institución, al Departamento de Orientación Escolar y bueno, para aprender de ustedes en esta jornada. Sí, Fedra, te tiraron por la cabeza de la ESI cuando llegaste, ¿no? No, no, ¿Cómo no. fue? No, para nada, para nada. Esto, la verdad es que no fue así. Mi rol en la escuela no tiene que ver solamente en aportar en esta jornada, porque la verdad es que mucho no lo podía hacer porque estoy recién ingresando y estoy conociendo la institución en sí, los alumnos, que es una institución muy grande. Así que voy viendo las diferentes problemáticas Ujú. y interviniendo en las cuestiones que van surgiendo en el día a día con respecto a los alumnos, que no son pocas. Pero lo de ESI fue estos días, así que no conozco demasiado. Sé que están abordando los diferentes ejes y estuve revisando los textos, pero no muchos más. Bueno, pero está Fedra, una bueno. consulta. Vos Sí. estás hablando desde de escuelas de Cava. Sí, la escuela es No, no digas, no digas. Ah, No, no hace falta. ¿Es ¿Privada de o gestión estatal? estatal? Claro. perdón, es privado. Ujú. Perfecto. Muy bien. Bueno, a ver, nosotros este webinar, este seminario, ahora cuando entren todos nos vamos a presentar en extenso nosotros dos. Digo, lo pensábamos como un escalón previo al ingreso a la diplomatura en ESI, que hace 4 años venimos trabajando con Claudia desde el Departamento de Extensión Universitaria,
de la Universidad Abierta Interamericana, y un poco lo que vamos a ir retomando, por eso es importante que nos digan estas cosas como también Fedra habilitó el espacio, digo, que nos digan estas cosas para ir puntuando y anotando. Por eso le dije anotá Claudia, porque es una forma también de armar un encuentro a partir de ustedes y no a partir de nosotros, ¿no? Digo, porque no vamos a hacer dos maestritos y ciruelas hoy, por ahí en la diplomatura hay espacios más sistemáticos para aprender contenidos y demás, pero digo, hay algunas cuestiones que todo el que transita o todas las personas que transitamos las instituciones educativas tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar contenido ESI. Por eso una de las cosas que le dije a Fedra, te tiraban la ESI por la cabeza, porque por lo general no hay herramientas en muchos de los docentes ni directivos en las instituciones como para abordar estas temáticas, y tampoco hay desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hoy ninguna institución que oriente a los docentes en este sentido. Lo hubo hasta el año pasado con Claudia. Fuimos los coordinadores de educación sexual integral de toda la ciudad de Buenos Aires, y en este momento era uno de los momentos de trabajo más importantes, la jornada CESI y las consultas y lo que trabajábamos con las instituciones, tanto de gestión estatal y privada, para que se pudieran llevar a cabo. Y digo esto porque hoy está toda la ciudad de Buenos Aires perdida, porque la ESI hay que darla porque está en un diseño curricular, o hay que hacer las jornadas, pero nadie, es como que te doy algo y no te digo qué es lo que tenés que hacer, suponiendo que el otro, vos le decís sí, el otro tiene las herramientas. Y a veces podemos ser psicólogos, en mi caso también licenciado en Ciencias de la Educación, docente y todo esto, y vos, el tránsito por la ESI, digo, o los contenidos de ESI, no los tenés por ahí, ni siquiera tan madurados, y mucho menos con la imposibilidad a veces de poder hacer una transposición didáctica entre esto que por ahí desde la psicología sabemos de qué hablamos cuando hablamos de género, de qué hablamos cuando hablamos de derechos en tanto y género, pero cómo llevarlo al aula, ¿no? ¿Cómo hacerlo carne, o desde qué lugar, hasta qué punto, con qué profundidad, por qué hay que llevarlo y por qué no? ¿Hay que llevarlo solo porque hay que cumplir con un diseño curricular, o porque hay que seguir empoderando a una sociedad y a unos pibes y a unas pibas y a unos docentes y a unas docentes respecto de estos temas que, más que poner luz sobre algunas cuestiones, lo que hace la ESI, y por eso tanto avasallamiento en estos últimos momentos, en estos últimos tiempos a la ESI, lo que hace a la ESI, seguro Fedra estarás de acuerdo con esto que estoy diciendo, que la ESI a veces incomoda, muchas veces incomoda, porque desnuda, mirá qué relación, ¿no? Desnuda cuestiones que los pibes plantean en la escuela, fundamentalmente temas de abuso, de violencia intrafamiliares y demás, que a muchos no les conviene, ¿no? Bien, no me quiero explayar en esto, seguimos con Karina Soruco, y después Brisa y Sebastián, bienvenidos, si pueden poner la pantalla mejor, así nos vemos. Perdón, Fedra, ¿y vos te enteraste por las redes que estaba este webinar? ¿O por la Facu? Por, mira, si mal no recuerdo, fue por la página PsicoWay Ajá, en Instagram. Me parece bien, que fue ahí. bien, bien. Cari, Sí. Hola, profe, buenas tardes. ¿cómo ¿Cómo estás? va? Todo bien, fui su alumna el cuatrimestre Yo que no te pasado. conozco, bueno, pero déjame hacer como que un acting, como que no te conozco, porque sé quién sos, sí, bueno, y que me habías dicho, profe, yo quiero hacer esto, ¿acordás que me dijiste, yo quiero Sí, hacer sí, esto, sí, pero ahora tengo un montón de cosas, va a estar el año que viene, qué sé yo, y bueno, sí. exactamente. ¿Cómo Sí, estás, sí, Cari? sí. Bueno, no me Muy bien, deschaves, no nos profe. deschavemos, hacemos No, de no, cuenta no. que no nos conocemos. Dale. ¿Cómo está? Bien. Bien, no, bueno, me enteré por la facultad y Ujú, como tenía pendiente, como le había comentado aquella vez que me interesaba, ujú. entonces
tuve la oportunidad y dije, bueno, es mi oportunidad de escuchar de los demás y cómo abordar, porque estoy haciendo el profesorado, Sí. entonces estaría bueno aprender y, y empaparme más del tema, porque la verdad que nunca participé, digamos, así ¿Cuál es tu como... profesión de base, Cari? Soy licenciada en bioimágenes. Ah, bien, buenísimo. Personal de salud, importantísimo. Y me Exacto. acuerdo que en algún momento charlábamos, ¿no? Digo, ¿qué pasa con los cuerpos ahí cuando se tienen que Exacto. exponer, cuando se tienen digo, qué interesante digo, esto es lo que tiene de interesante la Diplo, digo, que aparecen estas cuestiones, ¿no? Digo, ¿cuántas personas desfilarán por día ante tu consultorio, tu sala o lo que fuere, y qué relación, qué diálogo tienen con sus cuerpos y sus sexualidades, ¿no? A la hora de exponerse de una u otra forma ante un otro o una otra, ¿no? Exactamente, sí, sí. Así que bueno, Bien. me encantaría Bueno, seguir abordando. bienvenida, Cari. Bueno, muchas gracias, Flor. Brisa, se fue. Se fue Bueno, Brisa. Sebas. Acá estoy, buenas. ¿Ustedes me Hola. ven? No, No, no te vemos, Sebas. ¿Tenés la cámara habilitada? Nos gustaría verte. Dale, Vos sabés que no es que me gustaría que me vean a ver ahí, pero ya que estamos lo hacemos. Acá. ya que estamos, la hagamos, no hay problema. no te vemos. No, no te vemos, Sebas, qué lástima. Bueno, pero por ahí te conectás del celu, de algún otro lugar, pero si no, bueno, Igual si Acá, no, querés, acá me van a ver, acá me van a ver. a ver. Esperen, cuidado que aparezco. Ahí ahí está está, Sebas, ahora Sebas. está, bien, Sebas, perfecto, perfecto. ¿Cómo les va? Bienvenido. ¿Cómo ¿Cómo Muy estás? andan? bien. Bien, Contanos un Sebas. poquito de vos. Bueno, yo soy vice, soy de Rosario, Qué lindo. eh, soy vice de una escuela primaria privada, confesional, del arzobispado, Ay, qué bueno, buenísimo. tratando Buenísimo. Un rebelde. No, de no, no, buscar muy bien. algunas, no, nada, herramientas para asesorar, nada más, no mucho más que Y eso ¿Cómo nada tengo. anda la menos. ESI en Santa Fe, che? Bueno, yo siempre me desempeñé en escuelas del arzobispado. Sí, Por lo tanto, cuando sale la ley, el programa nacional, la ley 26.150, sí. en paralelo lo que se hace es un proyecto que se llama eh, Educación para el Amor, de educación afectivo-sexual, y se abordaba más con una mirada, bueno, confesional, obviamente. Ujú. Eh, y lo que vi es que se articulan con ciertas editoriales. Si quieren una respuesta concreta es eso. Lo que hace es se toman programas, generalmente es SM, logos, SM, tal cual. déjame pensar, bueno, ya se me van a venir otros ejemplos. Y bueno, con una mirada y después cada docente obviamente también imprime su propia impronta, si querés. Ujú. Bien, bien. Sebas, Y de clínica y no sé nada, no sé cómo lo implementa. bueno, como para bajar un poco tu ansiedad, digo, respecto de, no, ansiedad en relación a qué pasa en una o en la otra, te digo que con Claudia, después de 6 años de haber sido coordinadores, y bueno, yo el coordinador y Claudia la asesora de la coordinación de ESI en la ciudad de Buenos Aires, eh, nuestro balance, si tenemos que hacer un balance hoy, que también corríamos con este prejuicio por ahí que traes un poco vos, digo, es que pudimos trabajar tan bien con las escuelas de gestión estatal como la de gestión privada. Aunque que quede entre nosotros, en muchas escuelas de gestión privada aparecían muchos más trabajos con compromiso que a veces en la gestión estatal, ¿no? ¿Y por qué estoy diciendo esto? Y voy a un ejemplo. Esto también tiene que ver con la ESI, digo, ya es como por eso no queríamos con Claudia tomar nada puntual y no hacer una catarata de power y todo eso, porque no era la idea, pero por ejemplo, te cuento, porque te contamos, Sebas. Alguna vez
en estos 6 años nos llamó algún cura. ¿Se acuerdan cuando fue la pugna por el pañuelo celeste y el pañuelo verde, y qué sé yo? Bueno, nos llamó un cura de una escuela primaria, yo también soy profesor de enseñanza primaria, también Claudia, eh, y en este momento supervisor en la ciudad de Buenos Aires o inspector, el homólogo en las provincias, más allá de mi especialidad en género y en ESI, con Claudia y demás. eh, y nos dijo, a ver, yo necesito, como me está diciendo Fedra, como nos está diciendo Fedra, ¿no? Yo necesito alguna orientación porque no sé qué hacer. Porque por un lado son estudiantes, estudiantes de la escuela, a los que obviamente una escuela privada, más allá de que sea confesional o no confesional, tiene que tener una matrícula para poder seguir subsistiendo. Entonces, claro, el cura estaba ahí entre la espada y la pared, se me van los pibes, porque yo tampoco me quiero pelear con las del pañuelo verde, pero ¿cómo hago? En ese momento se nos ocurrió así, decir, bueno, pero a ver, ¿por qué tenemos tan pensado que tiene que haber en la enseñanza y en el enseñar fundamentalmente, y también en el aprender, tenemos que llegar todos a una conclusión única? Digo, porque vieron que generalmente en la docencia tenemos esta mala costumbre de que enseñamos, pero después vos me tenés que decir lo que yo quiero escuchar, ¿no? Entonces es como que ahí viene el momento de la evaluación. Con la ESI tenemos que cambiar esta mirada, ¿no? Digo, y tiene que ver con cómo me paro ante los otros, ante las otras, y cómo escucho atentamente para poder responder al otro o a la otra, que cada uno tiene su lugar, ¿no? Bueno, y entonces le dijimos, mira, nosotros no pretendemos que en una escuela católica, donde obviamente si vos mandás a tu hijo a una escuela católica, y digo obviamente porque, bueno, a veces no se hace en forma consciente, yo elijo una escuela católica y después no me puedo quejar porque tengo que levantarme el domingo para ir a misa. Si yo elegí eso para mi hijo, me la tengo que fumar, digo, porque si no lo mando a otra escuela. Y con esto de la ESI pasaba lo mismo, ¿no? Se supone, como yo le decía al cura, que nosotros no pretendemos que vos estés a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Porque obviamente forma parte de los preceptos de la Iglesia, pero sí, pero sí, lo que pretendemos es que se escuchen las voces de todos y todas. Entonces vas a tener un problema menos para vos, escucha Feder también, porque esto también es interesante para el abordaje, ¿no? Porque van a salir en esa jornada por ahí temas escabrosos, entonces uno tiene que escuchar. Y entonces, obviamente, desde la palabra de la escuela no va a estar a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, pero sí escuchar las dos posiciones. Entonces, es como que se dio esta situación, es como digo, vos ponés a los pibes y a las pibas que están a favor de un lado y del otro y que cada uno plantee sus argumentos. Listo, no se trata de que... Y después cada uno sabrá cómo manejarse en la vida, pero sí es importante habilitar estos espacios, ¿no? Y no que una cosa está mejor. Fue más grave, el cura no fue grave, porque lo agradeció y demás, no importa si era una monja o era un cura, nosotros tratamos de no personalizar. Eh, el problema fue en una directora, que con Claudia nos acordamos, que no era de una escuela de gestión privada, y que salió al patio como una desaforada a decir que esta escuela estaba a favor de la vida, ¿no? Entonces, digo, y no pasa y no era ni monja, ni cura, ni era una escuela de gestión estatal, una escuela secundaria de gestión estatal. Entonces, Sebastián, quédate tranqui, porque, digo, la idea, sí, interactuemos, No, pero esto agrego, esto agrego teniendo una cruz de plomo colgada, invisible. Eh, es un chiste, se pueden reír. no, dale, dale, estamos en Eh, un espacio, pero igual dale. sí. Lo No, dijiste pero tan esto, serio que te juro que me lo imaginaba. no, era un chiste. Eh, no, lo que creo que hacen estos programas y lo que creo que hacemos es hacer una selección de todo lo que propone el programa, ¿no? Es eso, es sacar algo y creo que lo que no se habla se sintomatiza. Digo, es eso. Más allá de lo que cada uno individualmente piense,
¿Vos sos psicólogo, Sebas, también? No, maestro, Ah, y a duras penas. porque Pero no, digo, Fedra, lo yo ya que... digo, este es desde el palo, porque ya salió No, con no, esta no, Fedra, lo que no se no, abra se Fedra, para somete. nada. Eso digo, no poner en el tapete, negar eso que existe, digamos, me parece, qué sé yo, si querés inmaduro, si querés, no sé, caprichoso. Bueno, eso es lo que Buenísimo, veo. buenísimo. Bien, bien, bien. Clau, a ver, Sí, a ver, que estaba algunas esperando a ver si... reflexiones de la Claudia, a ver ahora, A a ver, ver algunas qué. reflexiones. Primero que me encanta verles, me parece re interesante que pertenezcan a distintos ámbitos, nos vamos a enriquecer mucho. Siempre decimos con Adrián, no es que damos respuestas onda receta, pero sí la idea es reflexionar y repensar lo que significa la ESI, pero no solo para los ámbitos de salud y de educación, sino para la sociedad toda. Me parece que estamos en un momento donde hay que retomar valores que tienen que ver con la convivencia, con la inclusión, con el valorarse y valorar a las demás personas. Y de esto también habla la ESI, ¿no? Corriéndonos del aspecto de la sexualidad como algo genital, que se suele pensar de esa manera, en realidad hablar de sexualidad es hablar de todos estos factores, de lo emocional, lo psicológico, lo vivencial, lo biológico, lo histórico, todo lo que le sucede al ser humano desde que Lo nace hasta que político y lo muere. partidario también, ¿no? Tal cual, ¿no? Ujú. Todas las dimensiones que se ponen en juego. Bueno, la idea es repensar esto, ¿no? Ante las nuevas decisiones gubernamentales en cuanto a materia de ESI, sobre todo en cuanto a las herramientas y las colecciones de libros maravillosas que había, que han desaparecido, las páginas se han dado de baja. Me parece que hay que reivindicar el lugar de la ESI desde lo que nos sugieren las leyes, porque las leyes están a nivel nacional, no se derogaron. Solo se cambió en la ley de género el límite de edad para el cambio, ¿no? Y recibió el tratamiento hormonal, de 16 pasó a 18 años, pero el resto de las leyes están intactas, pero además porque sostenemos desde la práctica y también desde nuestro recorrido que hemos hecho con Adrián por todas las escuelas de Cava, que la ESI se basa en los derechos humanos. Entonces, uno podría pensar en quizás alguna fortuita derogación de alguna normativa argentina, pero no se puede derogar la normativa internacional que justamente avala con un montón de artículos desde la ONU, la OMS, desde UNICEF, desde la Convención de los Derechos de Niñas y Niños, de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la Convención de los Derechos de la Mujer y la lucha contra la discriminación que sufre la mujer. Desde todas esas instancias y organizaciones se sostienen artículos que retoma la ley 26.150 para la enseñanza obligatoria en todos los niveles, todas las modalidades del sistema educativo y para todos y todas los alumnos, ¿no? Entonces ahí empezamos a entender que también hablamos de la inclusión de las personas con discapacidad. Em, Creemos fervientemente que la ESI es una actitud personal y una actitud institucional, que mientras nosotros creamos que es importantísima y mientras creamos que con eso podemos cambiar vidas, lo vamos a emplear, no solo lo vamos a enseñar, lo vamos a ejercer en la práctica cotidiana. Y la ESI es algo para defender y actualizarse y poner en ejercicio de forma institucional. No puede ser la voz de un solo docente o de un solo médico, de una sola enfermera, de un solo... Tiene que ser algo que realmente tenga un soporte institucional para también enfrentar a veces los embates de aquellos que están en disidencia, ¿no? Y que no quieren saber nada con lo que es la diversidad. Y no solo la diversidad de género, ¿no? Entendida la diversidad de género como que uno siempre se encuentra cuando uno habla de perspectiva de género, que parece que es una expresión prohibida. Ahora que en Cava en particular, en vez de perspectiva de género, se habla de equidad de géneros, que no es lo mismo. Y bueno, y pensar que esta perspectiva de género que se ha practicado durante muchos años o se intentó implementar, tiene que ver con una justicia social para todos los géneros, no solo pensado en la mujer o una identidad trans o una identidad homosexual, no, tiene que ver con todos los géneros, ¿no? También las personas que son heterosexuales necesitan
saber de sus derechos y entender que no hay una sola forma de ser varón o ser mujer. Bien. Así que bueno, entre estos temas vamos a estar trabajando, sobre todo la aplicación en las instituciones que ustedes trabajen, sean de salud o de educación, con una mirada pedagógica un poco más fuerte. Y bueno, y siempre abiertos al diálogo y a que ustedes planteen situaciones y sus dudas. Y también vamos a hacer un poquito maestros ciruelas y los vamos a hacer trabajar un poco, pero no mucho, no mucho. Y la Bien. idea es que la pasen bien. Entonces, la idea, esto que traía Claudia, van hasta ahora más o menos teniendo alguna idea, digo, es muy complejo, es muy compleja esta temática, pero no podemos hablar de ESI si no entendemos la ESI, la educación sexual integral, como una política pública educativa, ¿no? O sea, una política pública que en algún momento el Estado argentino se hizo eco de los grupos que reclamaban por derechos, entre ellos las mujeres reclamando, no sé si ustedes se acuerdan, el Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos, cuando se proponía la creación o la promulgación de una ley de no violencia de género, las mismas que los mismos disidentes, los mismos grupos disidentes en aquel entonces que así se lo llamaban, comunidades LGBTQI+, que bregaban por el matrimonio igualitario y coronando todo esto, la ley madre, digo, para nosotros, que más allá de la ESI, de la ley de ESI, que es una ley que habilita la enseñanza y propone pautas de enseñanza y de cómo abordar los contenidos ESI, sino desde lo legal, lo que significó para nosotros, para nuestro país y para el mundo, para muchos países de Latinoamérica, la ley de identidad de género, ¿no? Digo, esto es fundamental, digo, que cada uno sea considerado en función de cómo se percibe. Todos esto que trae Claudia, que son derechos adquiridos, pero no son derechos adquiridos que llegaron de la noche a la mañana porque apareció fulanito o fulanita y dijo, vamos a tener que poner una ley para esto. Son derechos que se consagran después de haber analizado qué pasaba en la sociedad y después de haber pensado a esa sociedad desde un lugar, Claudia hablaba de justicia social, y yo como buen pedagogo hablo de justicia curricular, ¿no? Y cuando nosotros entramos a pensar en lo que es la justicia curricular, ¿cuándo un currículum es justo? O sea, ¿cuándo un contenido educativo es justo? Un contenido educativo, sea cualquiera, es justo cuando recoge y expresa la voz de los más necesitados, ¿no? Digo, esto es un poco lo que plantean autores internacionales, Jackson fundamentalmente, y lo trae en Argentina, lo reformula en función de las políticas públicas, Flavia Terigi, desde el concepto de justicia curricular en Argentina, ¿no? Y les decíamos esto, porque no es lo mismo, les tocó bailar con la más fea a ustedes en este momento, ¿no? No era lo mismo hasta el año pasado o el anteaño haber dictado esta diplomatura que dictábamos con una gran recepción por parte del público que se inscribía, en un contexto donde estaban válidos o donde se respetaban los derechos, ¿no?, de cada uno y cada una de nosotras, fundamentalmente la ley de identidad de género, a una sociedad actual signada por un gobierno totalmente opuesto, justamente un gobierno antiderechos, ¿no? Digo, y esto no, más allá de la ESI, que la ESI no es una cuestión aislada, digo, cuando se le quita el derecho a la jubilación, se le pega a los abuelos, se quitan insumos a los hospitales, no les interesa que un hospital de niños como el Garrahan esté en las condiciones que está, cuando un médico o un enfermero cobra 800.000 pesos. Digo, bueno, estas cuestiones, cuando tampoco son considerados ni siquiera de planta funcional, porque no los consideran a los enfermeros a veces ni profesionales. Digo, cuando pasan todas estas cosas y se siguen sosteniendo y se siguen reafirmando,
ahí estamos en peligro y tenemos que estar en alerta. ¿En alerta por qué? En alerta porque de la única forma que podemos defender nuestros derechos y hacer valer nuestros derechos y hacer conocer esos derechos es a través, no la única forma, pero una de las formas más comunes que para eso surgió la institución escolar es la institución educativa, ¿no? Digo, el poder ser agentes de promoción de esos derechos, ¿sí? A través, en este caso, de la educación sexual integral. Nosotros tenemos en todas las jurisdicciones, en Santa Fe, en Buenos Aires, en todas las jurisdicciones tenemos diseño curricular que habla de la ESI. Todavía, ¿no? Pero si después tenemos una diputada o un presidente que dice que es lo mismo ver una película porno que enseñar ESI, ahí estamos en un serio problema, ¿no? Estamos en un serio problema porque estamos llevando a la ESI al terreno de lo que no es dable de ser enseñado. A ver, eh, vamos con otro ejemplo más simple y saliendo un poco de la ESI. Hace 40 años, cuando íbamos a la escuela, bueno, ustedes no habían nacido, algunos, pero bueno, íbamos, pero algo habrán visto, nos enseñaban sobre las bondades de Colón y el descubrimiento de América y la sabiduría que había traído desde el viejo continente a la América, qué sé yo. Y después resulta que no era tan así. Y hoy estamos hablando todavía, yo siempre digo todavía, porque no se sabe, ¿no? Hoy estamos hablando de los pueblos originarios y de quiénes son los verdaderos dueños de las tierras. Entonces, digo, pasamos de un extremo a otro. ¿Y esto quién lo define? Lo definen las políticas educativas y las políticas públicas que tienen que ver con la educación. ¿Qué es una política pública? Y una política pública es un conjunto de acciones que como diría Val, se hace presente o se hace realmente carne cuando la sociedad se apropia de ella. Porque si yo propongo una política pública, educativa, y a la gente no le interesa, cae de maduro. Y al revés, cuando como en este momento, cuando la gente está empoderada de la ESI, porque por suerte hay mucha gente, fundamentalmente las mujeres, que ya se empoderaron de la ESI, y esto es lo que nos alegra con Claudia, aparecen estos embates, que no tienen nada de extraño en el marco de las políticas neoliberales y de las políticas antiderechos, ¿no? Hoy parecería que el matrimonio igualitario está mal, parecería que la inclusión educativa está mal, vamos a volver a que los Down, qué sé yo, no tengan la posibilidad de educarse si no es por fuera de la institución escolar, como lo era en algún momento. Digo, y todas estas políticas de no inclusión es la que el gobierno actual, el Estado argentino actual, intenta todo el tiempo sacar del medio. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires, hoy me entero por un comunicado que me lo comparte Claudia, en la ciudad de Buenos Aires, si no queremos ser porteñocéntricos, porque no es la idea esto de ser porteñocéntricos, como les explicaba esto de las políticas públicas, lo que en la ciudad de Buenos Aires nosotros fuimos hace 6 años coordinadores generales, pero a la vez había un espacio de formación muy importante que los docentes, era un postítulo que los docentes podían hacer, que era el postítulo de educación sexual integral. O sea, Y gratuito además. y gratuito, sí. Y hoy nos enteramos que también se suspende o se da de baja al Sí, postítulo y a todas las personas que lo... Entonces, para que vean que nada es inocente de lo que pasa al interior de las escuelas. Vos lo sabrás, Ujú. Sebastián, digo, pero tenés la suerte de que por lo menos en tu escuela todavía se esté hablando de este tema, ¿no? Y además me parece importante que cada uno y cada una de nosotros, nosotras, nos tenemos que seguir empoderando de estas cuestiones, ¿no? Tanto de los que trabajamos en educación como de los que trabajamos en salud,
Digo, porque es el lugar propicio y la ESI me va a dar las herramientas necesarias, ¿m? Para poder entender qué nos pasa, ¿no? Con nuestros cuerpos y nuestras sexualidades. ¿Y qué nos pasa, claro, con el otro? Ade- Nosotros, no, Claro. no Y nosotros además no solos. olvidarnos que la escuela es garante de derechos y el Ujú. derecho a la educación de calidad es uno de los principales y el derecho a educación sexual es otro y que está vigente y que nosotros tenemos que velar para que le llegue, como dice la ley, una información científica validada y acorde a cada etapa Ujú. de los estudiantes, ¿no? Bienvenido, Matías. Hola Mati, ¿Pudiste ¿cómo estás? conectarte? ¿Cómo están? Sí, Contanos. sí, por suerte ya llegué. Ya estoy más ¿Quién tranquilo Bien, sin sos? ¿De duda. dónde venís? ¿Por qué te convocás? contanos. ¿Cómo te enteraste? Contanos. Bueno, la convocatoria me llega por la página de Instagram de la UAI. Yo soy Ajá. egresado de la UAI, en licenciatura en Ah, psicología. bien, Eh, bien. y hoy me desempeño en un centro especializado en estimulación temprana con Ah, neurodivergencias. Así Ujú. que en general yo siento que la facultad sí tuve como una aproximación a la ESI, pero me faltó como el bajarlo al ámbito clínico. Más que nada porque estoy como en constante diálogo con las instituciones educativas y creo que en esa pata siento como que me faltó como el cómo lo despliego dentro del consultorio. ¿Vos nos estuviste escuchando, Seba, Mati? Sí, 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 a salvo Bueno, estos últimos 5 minutos antes. eh, a ver, vos sabés que los que estudiamos psicología, o la gente, a ver, y yo sigo como profesor en la Universidad Abierta Interamericana, en el profesorado los recibo a todos ustedes que ni bien se reciben, después parece que hacen un postítulo con el profesorado, y resulta que y yo los entiendo, los que estudiamos psicología no estudiamos, no existe, o al menos ahora recién en la Universidad de Buenos Aires hay algunas cátedras más potentes que tienen que ver con género, pero en realidad todo queda subsumido en el tío Freud y Lacan, ¿no? Digo, entonces queda ahí la sexualidad y en Foucault y bueno, pero esto que dice Matías, esto de pensar la sexualidad en función de cómo nos fueron construyendo, cómo fundamentalmente la escuela como institución, como aparato ideológico del Estado, nos fue constituyendo varones y mujeres, ¿no? Digo, de esta mirada heteronormativa, machista, patriarcal, ¿sí? Fundamentalmente, y binaria, ¿no? Digo, la escuela colaboró históricamente en esto, ¿no? Digo, después de esto en la diplomatura nosotros lo vamos desarrollando bastante. Y mucho más, y lo mismo pasa con los médicos, che, los médicos y los profesionales de salud. Yo a veces cuando estoy con ellos y aparecen médicos en mi cátedra o en mis clases, les digo, bueno, la última, no, profe, pero nos va a dar una clase. Digo, pero yo les tengo que estar. Sí, profe, porque nosotros no sabemos nada. Los médicos, nosotros sabemos lo que es la vulva, lo que es la vagina, lo que es el ovario. Dice, pero en realidad los que más saben quiénes son. Los auxiliares de la medicina, los enfermeros, como Karina, los que son técnicos, porque son los que están en contacto con el cuerpo. Digo, a veces uno dice, ¿cómo trata un médico a un trans? ¿No? Tengo muchos licenciados en enfermería. Y si tenemos que ir nosotros, profe, porque no saben qué hacer, cómo moverlos, tienen miedo a tocarlos, no saben a qué baño llevarlos. Entonces, estos prejuicios no se estudian en la Facultad de Psicología. Digo. En general, cuando uno estudia psicología, estudia el uno a uno, la terapéutica, ¿no? Del uno al uno, y la clínica del uno al uno. Así que te entiendo, Matías, pero los Y, recursos claro, y para en la... las problemáticas habituales que aparecen, siempre tenemos casos de bullying por ahí que está atravesado el cuerpo, el otro, entonces sí o sí tenés que tener como por ahí ese bagaje teórico y Ujú. cómo Sí, sí, llevarlo. sí. Bagaje teórico y entender digo, por eso el enfoque de derecho, Martí, que nosotros planteamos digo, saber que el otro tiene derecho a saber acerca de su sexualidad, y que no es lo mismo que ver una película porno, porque no es del orden de lo placentero, no porque ver una película porno esté mal, digo, ni ahí, pero bueno. Pero esto no es la ESI. Justamente los que denostan a la ESI son
como digo yo, los impresentables, cachivaches, no sé ya cómo llamarles, ¿no? Que el que puede llegar a homologar la ESI con una película porno no tiene idea ni siquiera, yo creo que ni siquiera de seguridad de su cuerpo y de su sexualidad, ¿no? Porque es terrible no reconocer o sí reconocer, y por ahí es lo que molesta, porque con esto quiero terminar con el tema de las políticas públicas, y que algo dije, reconocer que, bien como decís vos, Matías, a partir de la ESI se desvelan muchas veces en la escuela y se desnudan no solo problemáticas de abuso intrafamiliar o de violencia intrafamiliar, sino también que en muchos casos, y lo decimos porque 6 años coordinamos esto con Claudia en toda la ciudad de Buenos Aires, digo, también aparecen los pibes que te dicen, yo no soy quien soy, yo no soy feliz, yo me gustan los chicos o me gustan las chicas o me gustan las personas de mi mismo sexo. Digo que a veces no hay otro espacio para decirlo más que cuando un docente o un otro, que no hay muchos otros una vez en la familia de los pibes, digo, habilitan esta palabra, ¿no? Y este espacio como para que uno pueda acompañarlo. Y mucho más sabiendo que la sexualidad es constitutiva de, de nuestra personalidad, digo, ¿no? Esto no se lo voy a decir a ustedes, ya lo saben, sino que además son espacios que si no se sostienen a través, como bien dijo Claudia, de nuestro laburo permanente, pero no desde solamente la imposición de contenidos, sino desde la reflexión de uno mismo y con los otros y las otras. ¿Cómo me relaciono? Que esto no es lo mismo que la educación emocional. Digo. Entonces, ¿qué pasa hoy con la ESI? Digo, porque este es un poco el seminario, ¿no? Digo, la diplomatura tiene que ver, después les contamos, tiene que ver con los contenidos, son 6 módulos de contenidos de ESI, ta. Digo, pero es importante saber qué pasa hoy con estas cuestiones en las escuelas y en las instituciones. Digo, sí, a ver, Fedra llegó a una escuela que todavía se preocupa porque hay jornadas de ESI y que las tiene que respetar. Pero te digo que hay otras, que el año pasado ya con Claudia estábamos hace un mes trabajando y respirándole en la nuca a todas las escuelas porque había que trabajar la ESI, porque también hay que impulsarla, para eso éramos los coordinadores. Hoy, como la coordinación ya desapareció, no la figura de Claudia y de Adrián, sino la coordinación la hicieron desaparecer en la ciudad de Buenos Aires, la escuela que está empoderada la da y la docente que tiene ganas lo da. Entonces acá hay una cuestión de injusticia curricular, ¿no? Porque los pibes tienen o no tienen ESI en función del empoderamiento, las ganas que tengan sus docentes de plantear el tema, no solamente en una jornada específica, sino, como dice Matías, la ESI para nosotros no es una cuestión de jornadas nada más, es una cuestión de miradas, ¿sí? Es una cuestión personal, pero también es una construcción institucional, ¿no? Digo, cuando yo miro al otro como psicólogo, lo miro como pedagogo, lo miro como médico, lo miro como radiólogo, no me quiero quedar sin ninguno, lo miro como director o lo que fuere de una escuela, estoy mirando a una persona que fue construida, esto es lo importante, con valores que fueron temporales y que fueron cambiando y que se fueron resignificando, pero que la escuela nunca estuvo al margen de esto, ¿no? Las instituciones educativas nunca estuvieron al margen de replicar, atenti con esto, lo que el Estado educador quiso en su momento. ¿Sí? Digo, y a esto después podemos entrar a llamarlo, yo lo hablo mucho con mis estudiantes en el profesorado, algunos lo llaman, ¿cómo es? Adoctrinamiento, bueno, llamale como quieras, pero también a nosotros nos adoctrinaron, porque Pero no había también mucha ese forma de ser varón y de ser adoctrinamiento, mujer, a ver, claro, desaparecer claro. las instancias que protegen y vigilan y cuidan los derechos, porque desapareció la coordinación y desapareció también
Memoria y Derechos, y desaparecieron profesorados jurisdiccionales y nacionales de acceso gratuito que tenía que ver con estas formaciones. Desaparecieron plataformas de perfeccionamiento y actualización sobre personas con discapacidad. Bueno, todo esto que tiene que ver con los derechos no es inocente. Y tiene que ver justamente con volver a instalar viejos prejuicios en la población, ¿no? A veces llama la atención la falta de reacción ante ciertas medidas. Y entonces, a veces lo discutimos con Adrián, ¿no? ¿Qué pasó en estos años que tanto se insistió en trabajar sobre algunos valores que promueven la ESI o derechos humanos o la inclusión? ¿Qué pasó? Hay algo que se quebró en algún momento que ahora descansan en nuevas políticas que ofrecen todo lo contrario, ¿no? Y uno vuelve a escuchar estas cosas, estos discursos de odio en contra de las identidades trans, en contra de los homosexuales, en contra de las personas con diversidad funcional, en contra de, ¿no? Y esto también es peligroso, es para atender y creo que es para trabajar en todos los ámbitos. La escuela es un ámbito por excelencia para trabajar lo que es derechos. Pero me parece que cada uno de su lugar de trabajo puede ejercer una docencia a colegas, a quienes atienda, a los jefes, ¿no? Puede uno mostrar una forma de ser y estar en el mundo. Pero me parece que necesitamos herramientas para poder defenderlo. Como decía Adrián, alguien que puede homologar la pornografía con la educación sexual integral habla o de malas intenciones o de ignorancia o de una combinación de ambas que es terrible. Y me parece que hay que empezar desde lo chiquito a desandar estas cuestiones que quedaron como muy enquilosadas en la sociedad, ¿no? Y borrar los mitos. Estos mitos, no sé si ustedes escucharon que había una propuesta de ley, creo que no sé si no era de una diputada actual, sí, actual, jovencita, no De quiero decir, Moines. sí, Sí, no quería decir el nombre, pero sí, salió bueno, mal, pero que quería hacer una ley en la cual los padres de los recientes bebés tenían 15 días para decidir si aceptaban esa paternidad o no, con la excusa de que las mujeres se embarazan para atrapar a los varones. Ahora, fíjense, es como volver décadas atrás, ¿no? Donde se seguía con el discurso de que la mujer se embaraza, como si el varón no tuviera nada que ver en esa gestación, y que son quienes engañan a los varones que inocentemente embarazan, no sé por qué. Digo, ¿no? ¿Cómo pequeñas cosas han recrudecido discursos que tienen que ver con ciertas franjas etarias, pero también con ciertos sectores sociales? ¿Sí? sí. Ahí se va a venir dentro de poco la puja otra vez por el tema del aborto legal o no. A ver, yo Y anoche estaba mirando, sí, a veces no. termino esto, Sí, Adri, que perdón, quería perdón. decir Sí. por qué va a volver esta puja. Bueno, porque hay intereses económicos de por medio. Obviamente que la gente que tiene un conocido en algún sanatorio o tiene dinero para pagar un aborto ilegal, no se hace problema por esto, no importa la religión que profese. Seamos sinceros, ¿no? El tema recae otra vez en la gente pobre, en las mujeres que mueren a causa de estos abortos ilegales o que no pueden pagarlo y después las acusan porque, uy, tiene 10 hijos. Sí, bueno. No hay profilácticos, hay menos presupuesto para profilácticos, hay menos presupuestos para capacitaciones para evitar los embarazos no intencionales en la adolescencia, etcétera, etcétera. El resultado siempre recae en la población más vulnerable, ¿no? Y bueno, esto es para seguir pensándolo y discutiéndolo. Sí, Adri. No, cada vez que uno enciende un noticiero, que cada vez quiero encender la tele menos porque no sé con qué me voy a encontrar cada día. Ayer espantado, porque no sé, y tampoco sé si espantado, porque ya no, estoy como anestesiado con todo esto. Ya hay cosas que no las puedo. Digo, ayer veo el tema, pero no me preocupa. A mí, ¿saben qué pasa? ¿Por qué me parece importante la ESI? Porque no me preocupa el gobierno, porque no se puede esperar algo diferente de una política neoliberal, capitalista, digo, respecto de los géneros y los derechos de las personas. A mí me preocupa la sociedad. Resulta que ahora es como que hay que volver al servicio militar. Y a mí,
Digo, la verdad que eso no fue lo que me preocupó. Me preocupó cuando hacían encuesta, cuando habla la gente en la calle, y yo digo, no puede ¿Están de ser, acuerdo? no puede ser, Sí. no, pero no importa que estén. Digo, ¿cuál es el fundamento? ¿Por qué hay que hacer el servicio militar? Entonces, lo primero es que los hombres se hacían más hombres. Digo, qué fuerte esto, ¿no? Mm. Eh, o sea, otra vez volver al machismo y a esta concepción de hombre desde la rudeza y de que es un año y ahí me dicen, pero yo fui, ahí me dice macho, porque qué sé yo, y yo digo, patético, yo pensaba en algún pibe trans o en alguna persona que no se identifica con una masculinidad hegemónica. Claro, Digo, ¿qué pasa con esto? ¿Qué efectos les produce, no ¿no? hay un Cuando esto servicio ya... militar para mujeres o identidades Claro, trans. claro, pero también si hay un servicio militar para mujeres, es para formar mujeres en un Más sentido, mujeres. exactamente, y el más mujeres o el más hombre tiene que ver con lo binario. Y tiene Digo, que ver tiene que con la ver con... concepción social, porque yo me Exacto. imagino un servicio militar de mujeres, no, ¿qué es? ¿Para que cocinen? Claro. ¿Qué pasa Entonces, si les enseñan a utilizar armas? Pero aparte, a ver, en este contexto de recorte económico de tantos programas necesarios, destinar a algo que tiene que ver con, a ver, las guerras y con la pelea y las armas, es obsceno, es obsceno. Hay gente que se muere de hambre de verdad. Y esto que decís vos no tiene que ver con quién esté, en nombre de quién esté en el poder, sino con no. gente que está de acuerdo y está satisfecha con estas medidas, Ujú. ¿no? Sí, sí. Así que bueno, les tocó bailar con la más fea. Digo, me parece que todavía hay mucha gente que se convoca y deberían Sí, convocarse con la sí. educación sexual integral porque no verla como un espacio específico, digo, como una materia más, sino como una actitud de cada uno. Porque, y en realidad, como decimos nosotros, y desde la psicología también, ¿no? Lo saben, tanto Fedra como Matías. eh, Digo, cuando uno no tiene buen cuerpo, perdón, Uy, buen cuerpo, me Adri, dio un fallo. o me Cuando uno no colgué yo. tiene, cuando uno no tiene un buen diálogo con su cuerpo y con su sexualidad, tampoco puede entender el cuerpo y la sexualidad de los otros y de las otras, ¿no? Entonces, ahí está el problema. Digo, entonces, ¿qué mejor espacio que la ESI para que nuestros estudiantes se sientan, se sepan aceptados y puedan aceptar al otro en tanto lo diverso, ¿no? En tanto la diversidad cultural y la diversidad sexual. Bueno, nada, los escuchamos. A ver, preguntas, reflexiones, después de esto que hablamos nosotros. A ver, abran el micrófono y lárguense como quieran. Nosotros somos puntos. A ver, Fedra, ¿qué? Sí. Ah, estás muteada, ¿eh? Sí. O Karina, o Sebas, mientras Fedra. Dale, Sebas, que te vemos con ganas de hablar. ¿Cuándo no? Bueno. Fedra, ¿podés? Arranco, Fedra, no hay problema. Eh, no, pensé varias cosas. Primero, entre adoctrinar y enseñar, digo, me parece que lo único que nos diferencia es el cómo. No sé si hay un proceso educativo sin un proceso de adoctrinamiento, porque hay un discurso No, predominante que no. transmite los valores. Eso por un lado. Decir que algo es adoctrinar y algo no es adoctrinar me parece una Ujú. pavada. Digo, lo podemos hacer para bien o lo podemos hacer para mal y la cuestión metodológica es la clave. Uy, no sabes las discusiones que tengo con los estudiantes, porque llegamos a esta conclusión que estás trayendo vos, ¿no? Digo, la Una educación cosa es siempre impartirla es muy algo fina más la línea, participativo. es muy Pero fina bueno, la línea. no, Mm. por supuesto que, pero eso. Por otro lado, pensaba en el cuerpo únicamente como producto. Digo, hoy los chicos, hay hay algo que los convoca de estos discursos, eh, hay algo. Únicamente dije. No dije que está mal
lucrar con el cuerpo, pero si viene un tarado y nos dice que hay que vender una mano, o una cuestión, bueno, algo de ahí empezamos a disociarnos de la realidad. Y es verdad que la ESI siempre nos habla de los vínculos y, si se quiere, de lo colectivo, o sea, entra el otro siempre en la dinámica, ¿no? En el propio cuerpo y en relación con los otros. Bueno, todo eso un poco pensé, Casi nada, un montón. mientras los Bueno, escuchaba. Bien. una de las cuestiones que es que también para nosotros fue una sorpresa. Para los hacedores de ESI, como nosotros nos presentamos con Claudia, somos egresados, bueno, además de cada uno su profesión de base, su carrera de base, somos egresados de la UBA, de la Diplomatura en Educación Sexual Integral, nos formamos junto a Graciela Morgade y unos grandes pedagogos y gente de la psicología de la Universidad de Buenos Aires. Y en realidad para nosotros también fue una sorpresa. ¿Sabes por qué, Sebastián? Porque ahora, después de 15 años de la ley de ESI, la idea era seguir pensando otras identidades. Y una de las cosas en las que habíamos muchos pensados en trabajar era en las cuestiones que tenían que ver con la discriminación en la escuela y que tenían que ver con algo mucho más allá del sexo. Por ejemplo, con algún compañero empezamos a trabajar algo de la gordofobia, por ejemplo, ¿no? O el tema de los cuerpos. Digo, pero porque creíamos que ya las bases de la ESI estaban sentadas, ¿no? Pero no sentadas en la población que por suerte se fue empoderando. Bueno, convengamos que 15 años a esta parte, digo, hoy es más, digo, hay mucha más gente, muchas más personas empoderadas, fundamentalmente más mujeres, digo, que esto es para celebrar también, ¿no? Digo, y eh, y creíamos que ya estaba como sentada la base y que teníamos que seguir reforzando la ESI, pero desde nuevas temáticas. Pero después, cuando empezaron a sacar, lo primero que sacan es el Programa Nacional de ESI, y en las jurisdicciones que adherían al gobierno de turno, porque es una cuestión de gobierno también, de Estado de turno, también en Santa Fe, digo, yo tenía una compañera como representante de la ciudad de Buenos Aires, había representantes de cada una de las provincias. En Santa Fe teníamos a Jimena Freud, que era la referente de ESI de la provincia de Santa Fe, y era un caño las cosas que hacía, digo, por traer a la Santa Fe que está Sebas, ¿no? Y cómo ponía el cuerpo, digo, todo eso se destituyó. Entonces Acá quedó... el problema que siempre, perdón, profe, nunca No, se sí. sostuvo, ¿sabés qué? Lo estoy pensando mientras te escucho y reflexiono de todo lo que están diciendo, el contenido transversal. Lo que nunca se pudo sostener en la escuela es el contenido transversal, es decir, Claro. el contenido que se aborda desde las diferentes disciplinas, con una impronta, bueno, disciplinar, digo, desde la biología, desde la literatura, el arte, la Sí, comunicación, bla. Eso, porque también pienso en, sacando la cuestión actual, y etcétera, pienso también en educación ambiental, en educación para el consumidor, sí. que se trató de instalar mucho. Eso hay que pensarlo, Sí, pero hay una digamos. Tal cual. diferencia, Sebas. Ahí vamos a hacerte una aclaración. Sí. Cuando hablamos nosotros con Claudia, a ver, en la diplomatura nosotros trabajamos la transversalidad, ¿no? Digo, la ESI como transversal, que también lo estábamos poniendo en cuestión. Digo, también desde la nación, ¿no? Digo, desde el programa nacional. Porque a veces, cuando uno dice que las cuestiones son transversales, o la hacen todos o no la hace nadie. Entonces, digo, a veces también, fundamentalmente en los espacios de trabajo con adolescentes y adultos más jóvenes y adultos. Es cierto que tenemos que pensar la transversalidad, pero nosotros más que la transversalidad, pensamos que tiene que ser una actitud personal. Digo, porque si yo entiendo quién soy y qué derechos tengo y cómo me manejo, insisto, cómo dialogo con mi cuerpo, no voy a tener necesidad de entender cómo dialoga el otro con su cuerpo. Sí lo voy a Sí, favorecer, sería ¿no? Con su interesante que cuerpo y su exista sexualidad. un espacio Ahora, curricular.
En Claro, secundaria es necesario el espacio curricular, también, Pero las dos claro, cosas, claro, claro. por también, supuesto, no lo también. discuto. Pero Porque para si no, sistematizarlo necesitamos que el espacio Lo que tenga pasa es que claridad. yo te porque si no, entiendo. ¿sabés Eso lo qué? Entramos trabajamos a en la las DIPLO, escuelas ¿eh? con, sí, entramos a las escuelas con Claudia, vemos un arco iris en la entrada y vos decís, bueno, buenísimo, ¿no? Acá la diversidad está presente. Y después resulta que hay fila de varones y de mujeres, las nenas hacen tal cosa y los varones no lo pueden hacer, la nena que juega al fútbol le dicen que es una machona, el nene que no quiere jugar a la pelota es trolito. Digo, entonces esto Un que supervisor que Matías lo ordena trae, que para un acto del Día de la Bandera vayan las nenas con pollera. ¿eh? ¿Te acordás? Entonces, estamos hablando de inspectores, ¿no? Sí, sí. Digo, esta es la diferencia de lo que pasa con educación ambiental, que educación ambiental, bueno, es difícil que alguien te pueda decir, no, no hay que tirar la basura al río, si fumás no tenés que tirar el pucho al río, nadie, no te lo pueden cuestionar. El tema de la ESI es diferente, porque la ESI nos implica a nosotros, digo, también quien trabaja la ESI tiene que tener, y eso es lo que un poco preguntaba Fedra, ¿no? Digo, viste tu trabajo por ahí, Fedra, en la institución a futuro, ¿no? De ver primero qué pasa con los adultos, ¿no? Porque Claro, si el adulto, sí, no, dale. perdón. Pensaba en esto o me quedo con esto de que vos decías anteriormente que es la jornada es una semana o 2 semanas, ahora no recuerdo bien. Bueno, pero Una. hay un contexto claro. Pero digo, la importancia de habilitar un espacio que sea transversal al año pedagógico, Claro. Totalmente. a esto es lo En que... las jornadas, Fedra, se visibilizan algunas cuestiones que en la época que estábamos con Adrián iban mutando, salvo la segunda jornada que nosotros pedimos que tuviera relación con convivencia, después lo tomaron como algo de creación propia, y siempre íbamos viendo, además de lo que proponíamos, obviamente que cada institución tiene sus propios emergentes y si tiene que trabajar otro tema, era bienvenido. Pero la ESI se tiene que trabajar en cada rincón todo el año. Yo entiendo lo que apunta Sebas y que tiene que ver con esto de que si el docente se compromete con los contenidos de ESI, va a poder transversalizarlos. Yo siempre digo el mismo ejemplo que Adrián debe estar aburrido ya de que me escucha de las clases de matemática. Sí, Si yo digo, quería que lo digas, porque para hablar sí, de... No, ahora te iba a decir, Claudia, volvé al si almacén. yo en un enunciado de matemáticas sigo diciendo que Juan es el almacenero y que María es la que va a hacer las compras, estoy dando ahí un contenido de ESI de género. Porque sigo Transversal. pensando que el comerciante solo puede ser varón y que el ama de casa puede ser solamente mujer, ¿no? Y que, a ver, su función se designa por lo que diga un varón, ¿no? El varón de la casa le dice que vaya a comprar. Estas cuestiones, si uno primero, no sabe los contenidos de ese y no comprende la magnitud de algunos de esos contenidos, es muy difícil que después los aplique en el resto de las áreas. Esto siempre costó muchísimo. Cuando lo veníamos insistiendo con Adrián, nos miraban como diciendo, pero es muy loco, me estás diciendo que el sexo, porque miren, chicos, esta es la mirada a veces, ¿no? Que meta sexo en todas las áreas. No, sexualidad, que no es lo mismo que sexo. Entonces, así lo que quieran, o sea, en literatura tiene mucho que ver qué autores elegimos. La mayoría de los autores son varones. Cuando hablamos de la historia, hablamos de los profesores varones. No hablamos de las mujeres que sostuvieron esos lugares imprescindibles de la historia. Hemos tenido con Adrián reuniones con supervisores y nos sorprendió una vez un comentario, que obviamente no vamos a decir de dónde es, de un supervisor que decía, bueno, al final los hombres son más valientes porque son los que van a la guerra. ¿What? ¿Qué pasó? ¿Quién sostenía a los países, a los hijos, a las familias, al trabajo industrial cuando los varones iban a la guerra? Las mujeres. ¿Qué pasó en Malvinas? Hay un montón de combatientes mujeres que con los años se fueron vislumbrando, pero que en realidad en un momento no se les daba bolilla y estuvieron en el frente y estuvieron tras bambalinas sosteniendo aquello que el Estado nos había hecho cargo. Entonces, me parece que uno puede transversalizar desde muchos rincones, ¿no? También cuidando el espacio específico para que no pierda ese lugar
podía ser privilegiado en una escuela. Lo que pasa es que ahora se van a encontrar que el espacio específico es mucho más complejo de instalar. Cuando estábamos en la coordinación con Adriana habíamos propuesto, ¿por qué no pensar, además de lo transversal, un espacio específico en sexto y séptimo? Bueno, no, parecía que era terrible, ¿no? Porque hay cosas que todavía no se pueden mencionar. Pero qué importante es cuando uno trabaja desde las bases un montón de actitudes. Yo pensaba, Matías, vos trabajás con estimulación temprana, ¿no? Bien, ¿no? Sí, Qué también niños, importante. niñas y adolescentes también. Sí, sí, sí. Con Ah, discapacidad. con discapacidad. Bueno, de los míos. Qué felicidad me Claudia es da. especialista Ya en eso. está, ya está. Pero qué importante en esto de manipular los cuerpos, el tener presente la ES, el respeto por el otro, el poder adelantar qué se va a hacer aunque uno crea que la otra persona no está entendiendo o escuchando. El adelantar movimientos, el decirle voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Bueno, miren, esas son prácticas que no tienen que ver directamente con la escuela, salvo que es una escuela de educación Sí, temprana. además, hoy se empieza a hablar de la sexualidad en la discapacidad, que es un tema que está dejando como un panorama mucho más rico, y se Sí, está visibilizando un montón de otras cosas más, que antes sí, era como un tema totalmente. tabú. Sí. Era tema Igualmente, tabú, hoy en y día si, también. claro, y si no te decían, tené cuidado porque los Down tienen exacerbada, y eran como los violadores, ¿no? Porque eran Sí. como que tenían exacerbada Se su pasa de eso. sexualidad. Digo, Sí. estas pavadas, por no decir otra palabra más soez, ¿no? Digo, son las que todavía siguen pasando, como Karina, para darle lugar a Karina también. Gracias, Está chicos, muy gracias, Mati, callada, gracias, Karina. Fedra. No, digo, yo a veces escucho a las enfermeras que me dicen, sí, profe, usted sabe que yo tengo, usted habla de esto y tengo compañeras que son las parteras, y le dicen, sí, vos gritá, porque bien que cuando hiciste eso no gritá. Y yo digo, hoy todavía se sigue diciendo eso, ¿no? Se sigue tratando así, digo, y Karina que está con los pacientes que le saca placas o tomografía o lo que fuera, o ecografía, ¿cómo funciona todo esto? ¿Qué ves vos en tus pacientes, en la gente? ¿Qué pasa con sus cuerpos y la posibilidad de exponerlos o no? Estás muteada, Karina. A ver si te desmuteas. ¿No podés? ¿No podés hablar? No, no te escuchamos, ¿eh? No te estamos escuchando. A ver, Ahora, ahora sí. Sí, sí, digamos, yo hago placas odontológicas y Ujú, algunas veces pasa que cuando vienen los papás, entonces con los nenes le tenés que explicar, porque tampoco le podés tocar, eh, ujú, contar lo que vas a hacer. em, y hay y cuando son menores de edad tampoco lo dejas pasar solo, siempre ujú, con el papá, hasta los 14 15 años. Ahora no dejan, antes era hasta los 15 que podían pasar con los papás. Tienen que pasar con los papás sí o sí. Porque una vez un compañero, cuando hacíamos placas de convencional, eh, pasó solo y el nene salió llorando, pero era porque le dijo que como le dolía la mano, em, que no sé, que le tocó o algo así, y de esa vez es solamente pasar con los papás y como, ¿qué te iba a decir? Y algunas veces es difícil trabajar con nenes porque también como estaba pensando cuando hablaban ustedes, cómo, cómo abordar nosotros y cómo tratar de explicarlo, eh, que no te voy a tocar el cuerpo, vamos a taparte las partes íntimas, eh, ujú. como ahora que escuchándolo, voy a tener herramientas como Sí, para poder seguir, ¿no? sí, pocas hoy todavía, pero sí por lo Sí, menos sí, pero para empezar a pensar un poco
qué nos pasa, ¿no? Con nosotros, con nuestro cuerpo, con el cuerpo de los otros y fundamentalmente con la mirada que tenemos hacia los otros, ¿no? ¿De qué forma Sí, miramos? sí. La ESI requiere, así parece que sonara muy naif, pero requiere una mirada amorosa, ¿no? Digo, yo tengo que mirar amorosamente al otro. Digo, y mirar Ujú, amorosamente al otro no quiere decir que me voy a enamorar de todas las personas que se me cruzan por mi camino. Pero sí mirar claro, amorosamente es escuchar atentamente, es saber que detrás de cada gesto, de cada, de cada expresión que se da, tanto en las escuelas, en los hospitales, en los centros de estimulación temprana, detrás de todo eso hay una construcción. Y esa mm, construcción es lo que hicieron con nosotros. Fundamentalmente lo que hicieron las instituciones con nosotros. Y ahí la ESI tiene mucho que ver, ¿no? ¿Qué hizo la escuela con nosotros? ¿Qué hizo la iglesia con nosotros? ¿No? ¿Cómo exacto, sí, nos sí, formateó de tal o cual, nos formatearon esas instituciones de tal o cual forma que algunos pudimos tener la suerte de salir de esa caja en la que nos formaron porque pudimos y porque tuvimos las herramientas o pudimos acceder a una formación o lo que fuere. Pero hay mucha gente que vive y vivió su vida dando examen, por ejemplo, de lo que no era, o sea, mostrando lo que el otro quería ver y no lo que realmente uno era, ¿no? Digo, era solo ujú, satisfacer la mirada de los demás, ¿no? Estoy hablando fundamentalmente de las personas con cuestiones de homosexualidad, transexualidad, ah, sí, digo, sí, que vivimos dando examen por ahí durante mucho tiempo porque ni la iglesia se claro, habilitaban otras formas más que las formas heteronormativas, ¿no? Y binarias, ¿no? Y binarias. claro, sí, Imagínate ahora con las redes, ¿no? Ujú, Porque también las redes tienen que ver con esto, con vender a alguien que uno no es, ujú, y pensar que lo virtual queda en lo virtual cuando en realidad lo virtual es también lo real, ¿no? Y ujú, las cosas hacen que los jóvenes estén pasándola mal, que los adolescentes ujú. la estén pasando mal. Y sí, además, sí, hoy la Pensaba, ESI más que... Sí, no, Fedra. porque pensaba en esto del cuerpo y solamente lo estamos viendo desde el cuerpo en la escuela, ¿no? La mirada del otro, la relación con el otro. Sí. Pero digo, pensar el cuerpo como una construcción de cada uno, pero que se fue instaurando también con los que nos rodeaban, desde que fuimos. Con una construcción que fue el ladrillo te lo daba el otro, no te lo construías vos. El ladrillo te lo daba la escuela y te decía, este es el ladrillo que tenés que usar si sos varón y este es Claro, el pero ladrillo que tenés que usar si sos mujer. también uno llega a la claro, institución con una base anterior de social, digo, ¿no? De ambiente, de familia. Entonces también hay que ver con cuántos recursos uno llega, Tal cuánto hay de cual. organización personal. Que la escuela puede seguir formando, construyendo a ese sujeto, digo, con más o menos recursos. Pero Tal cual. cuánto de importancia hay de la Y construcción ahí, de... ahí está otro desafío que tiene la ESI, en trabajar con las familias. Y hemos debutado con Adrián en la coordinación de ESI justamente con el grupo de Mis hijos no te metas, que ahora volvió a resurgir y que tenía que ver con esto, ¿no? Considerar que la ESI iba contra los valores religiosos de un sector y nada que ver, no va contra nadie, la ESI tiene que ver con lo que hablamos, la afectividad, los derechos, la identidad. Obviamente cada familia después le va a dar la impronta particular que considere, pero me parece que los que creemos en la ESI creemos que es derecho de todas las personas conocer lo básico en relación a la sexualidad.
Pero bueno, nada, esto también responde a intereses económicos. Ujú. No se olviden que las famosas terapias de conversión que tienen algunos credos en particular son muy caras. Y hay mucha gente que los meten ahí, más allá de lo cruento que es. En algunos países fue prohibido, justamente por el estilo de abordaje que tienen, pero es algo que deja mucho dinero. Entonces, volvemos al mundo capitalista, donde la persona se diluye en estas pujas económicas, ¿no? Un poco para decirle a Matías, déjame, Adrián, que le diga a Matías que estoy contenta, que Sí, encuentro ya me imagino, no, sí, no. en cada corte un referente. Yo soy profesora y licenciada en educación especial y diplomada en sexualidad y discapacidad, así que para mí es un gusto que haya gente que esté interesada por romper estos tabúes. Es increíble, pero justamente dentro de educación especial a veces se encuentran las Ay, qué personas un lindo poco perro. más enquistadas con estos temas de tabú. Ay, mirá, pero está sufriendo ese perro, se lo Mira. ve, se lo ve que está sufriendo. Así que, bueno, ¿qué más quieren saber? ¿Qué más nos quieren preguntar? Vamos, todos estos temas se profundizan en la Sí, esto diplomatura. es para decir, después tienen un orden. Estamos así porque nos gusta más bien hacer así, ¿no? De Un que cada uno ping-pong. traiga para ver cuáles son Ahí las... tienen va a haber clases teóricas, hay foros de participación y además hay clases que tienen que ver con videos, con propuestas, ¿no? De actividades donde a la vez que relajan, aprenden, ¿no? Para que no sea todo tan formal. Bien. Sebas, ¿algo para decir? Lo hacemos hablar a Seba. Sí. No, nada, pensaba lo que decía No, no. Fedra. Mm, Bueno, la familia es la institución, por un lado, y sí en las escuelas, y se nombró a Foucault, profe, creo que antes no sé, o Claudia lo nombró. yo Digamos, nombré, nombré. el El tío disciplinamiento va a Foucault, estar, sí. Ujú. Mm, el disciplinamiento va a estar, el uniforme va a estar, la distancia, digamos, esta mirada, si se quiere, higienista del espacio. La coordenada tiempo y espacio es la que más cuesta flexibilizar. Digo, el pupitre, el pizarrón, la rigidez, el silencio, la quietud, eso sí. Vos sabés creo que... que no podemos tener una amnesia y desarraigarnos de toda esa tradición. No No, sé si podemos pensar la escuela desde nuevas coordenadas hoy, al menos hoy. Me incluyo, no sé si tampoco puedo pensar la escuela desde otro sí, lugar. sí, Sebas, Eh, interesante lo que traes. Generalmente, yo como pero sí había en la especialista... escuela el vínculo con el cuerpo, con este cuerpo, Mm, siempre digo como amorfo, ¿no? Uniformado, ¿no? Rígido. Eh, la escuela algo le da. La Sí, sí, familia, sí. la sociedad, los medios, como todo. Pero en la sí. escuela algo hay, ahí algo pasa. No sé Hay, bien qué, hay algo pero del pasa orden de lo... mucho. Dale, perdón. No, no, está bien. Hay algo del orden de lo diverso que me gustaría por ahí tratar como así rápidamente como especialista en pedagogía y currículum, ¿no? Ah, vos trajiste el tema de la familia, que en realidad es un tema que hoy, también desde la pedagogía y desde la filosofía de la educación y hasta de la psicología educacional, nosotros lo tenemos que resignificar. Tradicionalmente a nosotros nos decían cuando estudiábamos que la educación tenía que ver con la socialización o con la transmisión cultural en función de la socialización. Y hablaban de dos tipos de socialización. Todavía es lo que está vigente en la literatura pedagógica y psicológica, ¿no? Primaria y Digo, secundaria, me vuelvo loco. claro. La socialización primaria que se daba durante los primeros años de vida, obviamente en la familia, porque no eran las familias como las deberíamos considerar, ¿no? Hoy, eh, digo, y la socialización secundaria que tenía que ver con lo institucional, con el insertarte a una institución educativa para que aprendas pautas de conducta social, si se quiere, y esto lo daba la escuela. O sea que era mucho más descansado, ¿no? Porque la escuela tenía una función específica, que era la de enseñar, y el resto era la familia. ¿Qué pasó?
el tiempo fue pasando, los siglos fueron pasando y hoy muchos y muchas docentes siguen pensando en esta cuestión lineal, ¿no? Primero, que hoy no podemos hablar del primer vínculo fuerte, afectivo, que es la familia, porque hay tantas familias como diversidad, no quiero hablar solamente de sexual, ¿no? Digo, diversidad de personas las hay en la sociedad, digo. Y hay tantas configuraciones familiares que están tan lejos de esa configuración nuclear que tenían los docentes, y digo tenían por ser bueno, porque todavía siguen teniendo esto. Entonces, digo, no en todas las familias los chicos son escuchados, no en todas las familias tienen las necesidades básicas satisfechas los primeros años, no en todas las familias se les enseña a saludar cuando entran a la casa de alguien y a las primeras normas de respeto, no en todas las familias hay una mamá y un papá que te espera cuando venís de jugar con la leche o te lleva al jardín, no en todas, no en todas, no en todas. Entonces, digo, primero, cuando hablamos de familia, ¿de qué hablamos? Y segundo, digo, aparece otra cuestión, desde lo escolar, ¿no? Digo, esta cuestión que tiene la escuela es decir, bueno, mira, yo no estoy para eso, acá estamos para enseñar, eso lo tiene que aprender en la casa. Y vos te preguntás, ¿que ¿en qué casa lo van a aprender? ¿O con quiénes lo van a aprender? ¿No? Si en esa casa no hay quien esté al tanto de lo que me pase, ¿sí? Entonces, digo, esto, Sebastián, que traes está bueno también para pensar la ESI desde este lugar, porque no solamente para la ESI, sino para todo, digo, para cambiar, para ayornar un poco lo que nos pasa en la escuela, ¿no? Y dejar de estar esperando que un pibe llegue a una institución con todo lo que nosotros suponemos que tiene que llegar, porque eso que suponemos no existe, digo, en algunos casos sobre existe porque hay un montón, y en otros casos no existe. Entonces, dejemos de romantizar este concepto de lo que era la familia, ¿no? Digo, porque la verdad que hoy los pibes llegan a la escuela más desposeídos y más despojados, y es la escuela la que se tiene que hacer cargo hasta de esta cuestión afectiva que no la tuvo en los primeros años de vida y que sabemos de la psicología que esto te pesa para toda la vida, ¿no? Digo, entonces, ¿qué pasa cuando el afecto falta en este primer año de vida, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso quería tenerlo, Sebastián, tal vez traerlo, porque también hablar de las familias y de cómo nosotros concebimos a las familias es una cuestión de la ESI, ¿no? Es una cuestión de pensarnos en un aula, a ver, quiénes cuando íbamos nosotros, quiénes eran los que tenían los padres separados. Y era uno y era el pobrecito, que todos lo invitaban porque pobre está. Hoy el que tiene los padres juntos es el bicho raro, porque el otro tiene dos abuelos, tiene dos country en muchos casos, tiene para ir a la casa de uno y para la casa de otro. Digo, y el otro se tiene los padres juntos. Digo, ¿cómo fueron configurándose de diferente forma las familias? Sí. Clau, ¿Alguna pregunta, algo que quieran comentar, alguna duda de cómo es la diplomatura? ¿Callados? ¿Están cansados? Viernes a esta hora, sí, un poquito, ¿no? Y yo, perdón, pero no sé, tenía entendido que era hasta y media y veo que Sí, ustedes quieren... Ah, es hasta y media porque si no iba sí. a pedir disculpas y me iba a tener que retirar. Ah, que no vi la hora, ahora veo. No, pero no es por, perdón, ¿no? Pero No, 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 es que no, igual nos van a cortar. Así que... está bien. Adri, estás muteado, ¿eh? era hasta y media, pero es hasta y Claro, media, pero en realidad esto da para un montón. Y queríamos, Por y eso es no. que Bueno, sé decime que Fedra, decinos Fedra, ¿cómo te sentiste? me Eh, cómoda. La verdad es que en este momento de mi vida no puedo pensar en una diplomatura de ESI porque estoy haciendo una diplomatura en evaluación bien, neuropsicológica, terminando la carrera,
pero sí, que no sé si tiene que ver, pero les pregunto en qué la formación, dijeron que ustedes están a cargo del profesorado, digo profesorado. No, yo soy No, profesor universitario, en el profesorado universitario de la UAI, es más, debo tener algunos compañeros de ustedes, porque tengo muchos que se están recibiendo de psicólogos en la UAI, y entonces Pero- siguen, el sí, profesorado universitario, sí, yo estoy ahí. interesada el año próximo, seguramente nos vamos a Bueno, cruzar entonces. sí, voy a ser tu profesor seguro. Ahí- Así que, pero no de ESI, de pedagogía y de No. didáctica y currículum, sí. Bien. No, ESI no claro, está como bien. materia en el profesorado. Bien. Debería, pero no está. Bueno, Sebas, ¿cómo te sentiste? Bueno, bien, mándenme información y la evaluamos, ¿puede ser? Sí, 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 sí. seguramente les va a llegar, de la misma forma que les llegó esta información, les va a llegar el programa. Igual está ya el programa de la diplomatura, que a veces lo vamos Lo buscamos. extendiendo, a veces empezamos más tarde, a veces en el segundo cuatrimestre, en función, cada cohorte es diferente. Pero bien, te esperamos si así lo deseas. Matías, No, bien, la verdad me sentí súper cómodo, así que también, nada, esto me sirve como para empezar a proyectar a ver si puedo meterme de lleno también. Me va a servir como herramienta. sí, Bien. claro que sí, te va a servir mucho. Un gusto, Matías, un gusto, Seba, Fedra y Karina. ¿Qué te llevas puesto? Bien, profe, me sentí cómoda, escuché con atención. eh, Perdón si en algún momento como mi No. mente, pero bueno, sí, me encantó y ahora, bueno, me va a servir para poder terminar la carrera y adquirir más para adelante. Voy a ver si Bueno, puedo hacer ¿cómo se llama? la diplomatura. La diplomatura, Bueno, exactamente. Bueno, gracias bien. Claudia por la Gracias, Adri. compañía. Gracias a todos, a todas. Gracias Buen Jorge y fin de. Emilio por bancar la técnica y nada, nos estamos viendo y a disposición para lo que necesiten, ¿sí? Un Muchas abrazo gracias, enorme y profe. que tengan buen fin de. Chau, Muchas chau. gracias.